una rápida libertad de expresión. Durante el periodo colonial, el pintor más sobresaliente fue Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Entre sus cuadros inspirados, todos en motivos religiosos, se destacan los que ilustran la vida de Santo Domingo. También figuraron Alonso de Narváez y Antonio Acero de la Cruz. Sobresalieron como retratistas Gaspar de Figueroa y Joaquín Gutiérrez en el siglo XVIII. La pintura mural tuvo poco brillo en la Nueva Granada, a diferencia de otras colonias españolas en América. Son relativamente pocos los ejemplos de muralistas del periodo colonial en Colombia, destacándose algunas iglesias y viviendas de los personajes principales, como la casa del fundador de Tunja. En cuanto al arte precolombino, es conocido sobre todo por los trabajos en oro de las antiguas culturas indígenas, consideradas como los mejores del continente americano. Antes de la época de la conquista, numerosas culturas utilizaron el oro, curiosamente con técnicas muy parecidas, pero desarrollando estilos muy particulares. El oro fue utilizado en la elaboración de piezas de joyería, anillos para la nariz, brazaletes o coronas, y como utensilios y ofrendas para las ceremonias rituales. La mejor muestra del trabajo en oro precolombino es la famosa balsa muisca, una pieza en hoja de oro que representa al cacique cargado de oro en una barca junto a los remeros, antes de bañarse en la laguna de Guatavita. También son famosos los tunjos, gordas figuras de oro que representan a feroces guerreros. Por otro lado, destacan los trabajos de la cultura tolima, con sus pectorales planos que describen sencillas figuras humanas, así como los poporos de la cultura quimbaya, recipientes con un alargado cuello donde se maceraba la hoja de coca. Otras culturas como la tairona, los inú y los calimas dejaron excelentes trabajos. Todos ellos se exhiben en el Museo Oro en Bogotá, el cual recoge la mayor colección del continente. La alfarería precolombina es muy rica en formas y estilos, lo que ha dificultado su clasificación. Desarrollada por grupos sedentarios de agricultores, no solo fabricaron objetos de uso doméstico como platos con alegres motivos o vasos decorados con múltiples colores, sino que también la utilizaron en sus ceremonias rituales como son las vasijas funerarias con figuras antropomórficas o de animales. Las piezas más características provienen de la cultura muisca y tienen su mejor muestra en la gran variedad de múcuras, un cántaro especial de cuello delgado y decorado con motivos antropomórficos. Esta pieza se utiliza para tareas domésticas y de ceremonias religiosas. Todavía se sigue fabricando de acuerdo a los procesos ancestrales, especialmente en las zonas rurales de Boyacá. A diferencia de otras culturas suramericanas, en Colombia no se han encontrado imponentes construcciones o grandes zonas arqueológicas, a excepción de la grandiosa figura de la región de San Agustín. Allí se han encontrado más de 500 piezas talladas en piedra, representando dioses, hombres y animales, que demuestran el complejo culto religioso de este grupo indígena. Sin embargo, las culturas precolombinas se han dejado un buen ejemplo de lo que fueron en otro tiempo, en los cientos de piezas e instrumentos de trabajo que demuestran un alto grado de desarrollo y elaboración. En la arquitectura no existen construcciones precolombinas que hayan sobrevivido al tiempo. La razón se halla en que la mayoría de los grupos indígenas utilizaron para la construcción de sus viviendas materiales muy frágiles, madera y fibras vegetales unidas con hojas de palma. La piedra fue utilizada en pequeña escala para centros ceremoniales y solo por los grupos más desarrollados. El mejor ejemplo de la arquitectura precolombina es la Ciudad Perdida, el antiguo centro de los indios Tairona en la Sierra Nevada de Santa Marta. La mayoría de las viviendas han desaparecido, sin embargo, han permanecido la estructura de piedra y una compleja red de terrazas y escaleras. Con la llegada de los españoles, el ladrillo y el azulejo fueron introducidos para la edificación de las nacientes ciudades coloniales.
El modelo urbano seguía un patrón dictado por la corona en el que el centro la constituían las plazas mayores y a su alrededor se erigían las iglesias y los ayuntamientos. De esta forma, las disposiciones dictadas por la corona influyeron fuertemente en la estética de Colombia. Se pretendía lograr un estilo de arquitectura sencillo y funcional, tónica que continuó hasta el siglo XVII. Con esta política de austeridad se pretende corregir los excesos cometidos en México. Sobre este legado español, base y estructura del neogranadino, se fueron sedimentando diversas influencias que dieron un carácter peculiar al arte colonial. Las primeras casas fueron construidas de acuerdo al estilo andaluz, pintados de blanco con 2 pisos, patios centrales y balcones. La fuerte tradición católica española dejó numerosas iglesias y conventos en la colonia. Las situadas en Tunja, sede política de la Nueva Granada, Cartagena, Bogotá, Popayán y Pasto son un buen ejemplo. Las primeras iglesias eran pequeñas y modestas, pero en los periodos posteriores tendieron a hacerse majestuosas, de dimensiones monumentales y profusamente decoradas en su interior. Son la mejor muestra del antiguo resplandor de la colonia. La arquitectura moderna apareció después de la Segunda Guerra Mundial, un estilo que se impuso de manera acelerada en la década de los años 60. Los mejores ejemplos pueden verse en las ciudades de Bogotá y Medellín. El periodo colonial estuvo dominado por los motivos religiosos, incluso en los grabados sobre madera, retablos, estatuas en madera y altares elaborados de los artistas locales. Pueden apreciarse en todas las iglesias de aquella época y en las diversas pinacotecas del país, que cuenta con excelentes colecciones. Los artesanos locales fueron introduciendo de forma pausada las influencias aportadas por los españoles, entre ellas el estilo mudéjar, desarrollando en España entre los siglos XVI. Las mejores muestras se encuentran en las iglesias de Tunja y Bogotá. Otro estilo que tuvo un fuerte arraigo fue el de la escuela quiteña, que tanto influye en la mayoría de los países andinos. Es a principios del siglo XX cuando los artistas colombianos experimentan y producen su arte original. Numerosos pintores y escultores iniciaron su carrera en la década de los 30 y los 40, y el mejor ejemplo son las obras de Botero, conocidas internacionalmente. La música forma parte desde tiempos precolombinos de ceremonias religiosas, fiestas y reuniones. Los indígenas utilizaron solamente instrumentos de viento y de percusión. La música forma parte desde tiempos precolombinos de ceremonias religiosas, fiestas y reuniones. Los indígenas utilizaron solamente instrumentos de viento y de percusión. Con la llegada de los españoles se introdujeron los instrumentos de cuerda y el mundo musical se hizo más complejo. A ello hay que agregar la influencia de la música africana, importada por los esclavos, lo que originó una rica diversidad. Todos esos ritmos fueron fusionándose, provocando nuevos ritmos. Estas diferentes formas han otorgado a Colombia una rica heterogeneidad musical. Entre los ritmos más conocidos destaca la salsa, el vallenato y la cumbia. Todo lo anterior mencionado hace parte de un patrimonio nacional que genera y hace parte de una identidad individual, haciendo memoria de antepasados, vivencias y costumbres autóctonas, con el fin de generar sentido de pertenencia, conocer, apreciar y valorar nuestro territorio.